Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, donde dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Comienza diciendo vosotros, maridos. Nótese que en la referencia al comportamiento de los maridos es mucho más corta que la destinada a las esposas, ya que es probable que fuesen menos los maridos cristianos con esposas no creyentes, o que su situación personal, en este caso, no era tan difícil como la de las esposas con maridos no creyentes. Se aprecia que también el marido tiene obligaciones con la esposa. No son ellas las que han de subordinarse, sino que el marido, como creyente, debe de hacerlo también a favor de la esposa, como el apóstol Pablo enseña cuando escribe: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5 y versículo 21. Continúa diciendo este versículo: igualmente vivid con ella sabiamente. La primera demanda tiene que ver con la convivencia, que ha de ser con conocimiento, lo que equivale a una relación con sabiduría. Por otro lado, el verbo tiene varias sesiones, como compartir la vida, convivir y cohabitar. Comprende, pues, todos los aspectos de la vida matrimonial, tanto físicos como psíquicos, como también espirituales. La vida en sabiduría, es decir, sabiamente o con comprensión. De modo que frente a la subordinación que se demanda para la esposa, se establece también la comprensión para el marido. Y esto entraña prudencia y conocimiento para una correcta relación con la esposa. Conocimiento en sabiduría equivale a un trato conforme a Dios, ya que de otro modo, como Cristo trata a la Iglesia, como así nos enseña en Efesios capítulo 5 y los versículos 25 al 26, ya que la verdadera convivencia con la esposa descansa en el amor sincero y el desinteresado. Es por eso que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si a las esposas se le demanda subordinación o sumisión al esposo, sin embargo se le reclama amor. Pero nótese que se trata de un amor sincero y sin límites ni egoísmo. El amor del marido para la mujer y la relación entre ambos es, en todos los términos de la palabra, han de descansar en el amor. Tengas en cuenta que es muy importante que no se trata de una simple relación, sino de una acción de Cristo en la que Él amó a la Iglesia. La sabiduría, el conocimiento, lo que lleva a una correcta convivencia con la esposa en un amor de entrega. Note que no se trata del amor eros, natural, que se funda en la valía y belleza de la mujer, ya que es el desinteresado, el ágape, que expresa un amor de entrega. Sin embargo, es sorprendente que se le pide entrega al varón y no a la mujer, porque el amor de entrega solo busca el beneficio de la esposa sin interés egoísta alguno. La ama no por lo que puede recibir, sino por necesidad personal de amarla. Ya que todos los maridos cristianos sin excepción han de amar desinteresadamente a las esposas. Algunos esposos, sin embargo, demandan sus derechos, entre los que están la subordinación en la vida y en la aceptación del cumplimiento de las llamadas obligaciones matrimoniales. Sin embargo, el verdadero
cristiano renuncia a todos los derechos para entregarse en amor sin esperar recibir nada a cambio. El marido no puede considerarse señor y aunque entienda que está en una posición de liderazgo, no sea un tirano para con la esposa, sino todo lo contrario. Ha de buscar como fin prioritario y absoluto amar desinteresadamente a la esposa y transferírselo en todas sus relaciones con ella, ya que no hay autoridad en la Biblia procedente de Dios que no sea una autoridad en amor. Y ese amor no es posible encontrarlo en el plano del hombre natural, ya que surge solamente por el poder y la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y también es el mismo amor de Dios que se derrama en el corazón del cristiano por la acción del Espíritu. Como nos dice Romanos capítulo 5 y versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por otro lado, el amor erótico de las relaciones íntimas está comprendido en esta forma de amor desinteresado y de entrega. Note que el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la esposa y viceversa. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4, dice: La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El amor desinteresado es el que deja de buscar prioritariamente en el amor erótico su satisfacción personal para buscar especialmente la del otro. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 24 dice: Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo mismo también cabe en el amor filia, de amistad y compañerismo. Nada puede haber más destructivo que dejar de ser amigo de la esposa. Es una entrañable y encantadora relación de amistad cotidiana la que debe de desarrollarse en el matrimonio. Y ello requiere que haya tiempo para el diálogo, actividades comunes que unen y vinculan objetivos sociales y culturales en los que se involucran ambos cónyuges. El amor desinteresado en que se funda el mandato eleva a las otras expresiones del amor, porque la levanta al desinterés y a la entrega. Así pues, el nivel de amor del marido para la esposa es de la misma calidad que el de Cristo para la Iglesia. En la medida en que el esposo cristiano comprenda el alcance del amor de Cristo por él, estará en condiciones de comprender la dimensión del mandamiento de vivir con la esposa en sabiduría de relación. Sin duda, la relación de trato que Pedro tiene en mente comprende también la fidelidad absoluta, no solo en cuanto a la lealtad que excluye toda otra relación íntima, sino también la de no ocultar nada a la esposa. La idea de que el marido como líder del hogar no tiene obligación de compartir todo lo relativo a la familia, poniéndolo en el conocimiento de la esposa, es no entender la realidad de que los dos son una sola carne. Sigue diciendo este versículo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Progresa en las demandas para el esposo, añadiendo la disposición que debe de tener para considerar a la esposa como a un vaso delicado, frágil, más débil. Ahora bien, no dice el texto bíblico que la esposa sea frágil, sino que considerándola como si lo fuese, ya que psicológicamente la mujer es más fuerte que el hombre, puesto que, entre otras cosas, es mucho más capaz de soportar el dolor.
La mujer no es más frágil ni emocional, ni moral, ni intelectual. Tan solo en ocasiones podrá ser más frágil, físicamente hablando. Por otro lado, el marido, que considera a su esposa como a un vaso frágil, vivirá con ella con esmera consideración. Y esto generará un trato afable. De ahí que el apóstol Pablo diga a los maridos cristianos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Note que no se trata de una sugerencia, sino de un mandamiento establecido apostólicamente. No quiere decir que estas demandas sean tenidas en cuenta cuando la esposa es también creyente, sino en general, aunque no lo sea. El sentido de no seáis ásperos con ellas equivale a no le amarguéis la vida. Y esto tiene que ver con la condescendencia entrañable presente en el versículo que se considera, ya que cuando una persona tiene en sus manos un objeto frágil y de alto valor, lo trata con sumo cuidado, cuanto más cuando se trata del mayor regalo que Dios hace al hombre, que es la esposa. Esta forma de hacer fácil y gozosa la vida de la mujer es una manifestación visible del marido como figura de Cristo en relación con la Iglesia. Note que en ningún momento el Señor trata rudamente a la Iglesia, su esposa, sino que la cuida y mima con dedicación entrañable. Y así también es la responsabilidad del marido para con su esposa. Esto lleva aparejado el esfuerzo continuo para entender a la esposa, lo que exige un acercamiento constante a ella para conocer las circunstancias personales en cada momento y entender el estado emocional en que se encuentra. También es necesario que el esposo se ocupe de los problemas de la esposa antes de ocuparse de los suyos propios. Esto tiene que ver con todo el ámbito de la relación matrimonial, ya que las relaciones personales en el matrimonio no descansan en derechos y deberes, sino en entrega mutua por amor. La esposa no es un objeto, es otra persona, y no fue dada para satisfacer los deseos personales del marido, sino para ser amada y atendida por él. El hacer amargar la vida de ella trae malas consecuencias delante de Dios, como lo enseña claramente el profeta en Malaquías, capítulo 2 y versículo 14, donde dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Sigue diciendo este versículo: y como a coherederas de la gracia de la vida. Aquí Pedro está hablando al marido cristiano de la necesidad de mantener comunión espiritual hablando con la esposa, especialmente cuando ésta es también creyente. Note que este trato requiere darle honor, esto es, debe ser tratada honorablemente. Nos está enseñando aquí el texto, como ya se ha dicho anteriormente, que la mujer sea realmente más frágil que el hombre, pero el trato debe de ser como si lo fuera, ya que es una relación en la que se observa con ella un cuidado esmerado, como si se tratase de un vaso frágil y de alto valor. En ese sentido, cada esposa es única, un regalo de la gracia de Dios. Entrega al marido como la mayor bendición de que le hace objeto. Y esta manifestación de honor conlleva la galantería y la caballerosidad. Proverbios, capítulo 31 y los versículos 28 y 29 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú
sobrepasas a todas. Se trata, conforme a la enseñanza bíblica, de expresarle gratitud por cuanto está haciendo por el bien del hogar y del esposo. Esta nota de afecto públicamente expresada delante de los hijos es un ejemplo para la conducta de ellos. Estos aprenden a tratar a sus esposas en la medida que lo vean hacer también a su padre. La comunión se aprecia en el hecho de que el marido se le requiere que considere a la esposa como coheredera de la gracia de la vida. La Biblia enseña que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Este versículo está hablando de la salvación y no de otra cosa. Así que la economía de la fe trae aparejada consigo la extinción de todas las diferencias humanas en el orden a la salvación. Y es que por eso la diferencia entre hombres y mujeres concluyen también. En la sociedad de los primeros años del cristianismo, el varón consideraba a la mujer de menor rango que él. Pero al pasarlo al plano de la salvación, tanto los unos como las otras son coherederos de la gracia de la vida. Esta cuestión es suficientemente densa para abordarla en el comentario a este versículo, porque aun cuando en el texto citado de Pablo se cancela la diferencia entre hombre y mujer, se mantienen diferencia en el seno de la Iglesia en ese sentido. Por todos, es aceptada la anulación de las diferencias sociales y éticas, pero no así la de los hombres y mujeres. La razón de la igualdad es que todos somos uno en Cristo, o como enseña Pedro, coherederos de la gracia de la vida, ya que las mujeres son consideradas coherederas sin distinción alguna. Alcanzan las bendiciones de la gracia igual exactamente que los hombres, reconociendo también cómo se consideró en su lugar en el capítulo 2 y versículo 9, ya que la mujer es como el hombre, sacerdote espiritual en el santuario de Dios que es la Iglesia. Y en el plano eclesial es igual que los hombres en el hecho de recibir como ellos dones que soberanamente da el Espíritu Santo de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo cuanto sea menos en mermar el honor debido a la mujer. La herencia reservada en los cielos es para todos, entre los que están los maridos y las esposas. Capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Por consiguiente, siendo herederos también somos coherederos de la gracia de la vida. Esto es, del don gratuito que Dios imparte a todo aquel que cree. Capítulo 2, versículo 4. Siendo todos uno en Cristo. La comunión entre los cristianos, tanto en la comunidad eclesial como en la familia, se establece por vinculación personal con Él, ya que la comunión entre creyentes no es asunto horizontal, sino vertical. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando un creyente rompe su comunión con otro sin que Jesucristo la haya interrumpido, porque exista pecado sin confesar, está interrumpiendo su comunión también con Cristo. Sigue diciendo este versículo:
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El incumplimiento de las demandas establecidas para el marido, incluida la del honor a la esposa, ocasionan un serio problema para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero note que la oración eficaz es sin ira y sin contienda. La primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Una enseñanza notoria es la que Jesús dio en el llamado Sermón de la Montaña, cuando habla de traer una ofrenda en enemistad o aminosidad contra el hermano, demandando la resolución del conflicto antes de ofrecerla. Mateo, capítulo 5 y los versículos 22 al 24 dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La oración en el matrimonio, colectiva o separadamente, exige que los cónyuges estén en mutuo acuerdo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3, dice: El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y, asimismo, la mujer con el marido. La oración de un marido que mantiene conflicto con su esposa y, mucho más, si está tratándola desconsideradamente, no es acepta delante de Dios. Malaquías, capítulo 2, y los versículos 13 y 14 dice: Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? ¿Por qué? Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y voy concluyendo con esto. Dios desea que sus hombres piensen en el trato que le dan a sus mujeres, que sean considerados con ellas, que tomen en cuenta las diferencias que hay entre el hombre y la mujer como algo que Dios le ha dado y que por lo tanto tienen un propósito. El hecho de que las mujeres en general sean más débiles físicamente, repito, físicamente, siempre le ha hecho más vulnerables, por ejemplo, a las agresiones, las violaciones y la explotación sexual. Por otro lado, el doctor Donson ha escrito mucho después de aconsejar a cientos de cónyuges con problemas, ya que él dice que las mujeres, además, parecen ser más vulnerables emocionalmente a la inseguridad y a la baja autoestima. Por tanto, las esposas necesitan que sus maridos las traten con honor como al cónyuge más débil, sin desdén. Ellos deben de recordar que las esposas son herederas junto con ellos del cielo, ya que Dios está viendo a sus hombres y lo hace responsables y decide cómo responder a sus oraciones considerando el comportamiento para con sus esposas. Amigo y amiga oyente, ya que la mujer es el vaso más frágil, pensamos que este asunto de la liberación de la mujer en el día de hoy no va a durar mucho tiempo. Pero pensemos que la mujer quiere ser una mujer de la misma manera en que el hombre quiere ser un hombre. Y ya que ella es
el vaso más frágil debe de ser tratada, por tanto, con honor. El hombre debe de darle a ella el primer lugar y ella debe subir al automóvil en primer lugar. Él puede abrirle la puerta para que ella suba de la misma manera en que lo hacía el día en que se casaron. Y cuando ambos van a algún lugar, ella entra primero. Además, él camina de lado fuera de la acera. ¿Por qué? Precisamente para protegerla. Él la trata a ella con honor. Cuando una mujer pierde su lugar, ella no está ascendiendo, sino que está en realidad descendiendo, ya que ella cae en una posición inferior. Y cuando ella ocupa su lugar, tiene que ser tratada con honor. Y esa es la posición que le corresponde. Así es que el esposo debe de tratarla a ella de esa manera. Por tanto, cada esposo debe de tratar a su esposa como algo especial, ya que ella es algo especial en realidad. Y así es como debe de ser tratada. Amigo oyente, si tú eres uno de esos hombres que te enseñaron a mirar a las mujeres o a tu propia esposa como un objeto, déjame decirte que esa no es la voluntad de Dios. Y por lo tanto, sin darte cuenta, estás pecando en contra de Dios. De manera que deja que sea Jesucristo en tu vida quien en realidad pueda hacer ver realmente cómo tratar, por ejemplo, a tu madre, a tus hermanas, a tu esposa, a tus hijas. Las verás de una manera completamente diferente, porque será Jesucristo en tu corazón el que hará que así lo veas y lo consideres y además las ames de otra manera a como lo haces ahora. Por tanto, yo te invito ahora a que puedas hacer una oración de fe conmigo para recibir a Jesucristo en tu corazón. Repite y di ahí a donde estás. Señor Jesucristo, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Realmente he pecado en contra de ti, porque hasta ahora he visto a las mujeres como eso, como un objeto. Pero ahora te pido perdón por todo ello, te abro mi corazón y te acepto, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.